Elvira Yangane, que es la directora del museo, por tanto, quien nos está cediendo este espacio, que nos están atendiendo también. No cobramos nada. Tú inténtalo. Y nos acompaña también Ivonne Bilbao, que es otro arquitecto de cabecera, que os va a explicar qué es arquitectos de cabecera, cuál es nuestra metodología, por qué existimos, por qué nacemos, etcétera. Y poco más, sencillamente darle muchas gracias a Elvira por venir. Nos expliques bien desde el museo cómo se ve este proyecto del jardín ambulante y ya poco más que decir. Bueno. A ver. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal os cuida Barcelona? Yo he venido un poco a saludar, ¿eh? En realidad hoy no tengo como la cabeza de meterme en un jardín. Pero espero que en algún momento pronto la tenga y vendré a compartir con vosotros otros momentos del taller y estar un poquito como más juntos y eso. ¿Todos sois estudiantes de arquitectura? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Diseño. Venga, ¿qué más? ¿Ya está? Arquitectura y diseño, ¿nos quedamos ahí? Bueno, veo a alguien también, gente del museo. ¿Hay ingeniero? A ver, ingeniero, ¿dónde estás? Que ya te han nombrado. Muy bien. Todos entienden en español, ¿verdad? Sí, vale. Castellano, perdón. Yo la costumbre de vivir en Inglaterra, se me quitó lo del castellano catalán. Me pongo por aquí porque es que me siento como que estoy como muy cerca y me gusta ver a todo el mundo. Bueno, simplemente deciros que cuando llegué aquí yo soy la directora, me nombraron el año pasado, pues el 15 de julio, ya va a llegar un año que me nombraron y empecé a trabajar en el MACBA. Hola Raúl, ¿qué tal? Empecé a trabajar en el MACBA en septiembre y durante 2 meses estuve yendo y viniendo a mi anterior trabajo, que era en el showroom en Londres. Pero sobre todo, os lo cuento porque en ese momento y años anteriores había trabajado con uno de los invitados que tendréis aquí, que es Santiago Cirujeda y Alisa Tut, de Recetas Urbanas. Y sobre todo porque yo soy hija de arquitecto, no sé si eso os lo había dicho, ¿no? Pues yo soy hija de arquitecto, lo que pasa es que siempre dije que no quería ser como mi padre y entonces que no iba a ser arquitecta. Pero estudié teoría e historia de la arquitectura y la arquitectura me encanta y me encanta el espacio que existe entre el arte y la arquitectura. Y con Recetas Urbanas, que es con los que yo he experimentado más de todos estos locos que os acompañan aquí, tengo muchas ganas de lo que podamos hacer juntos con arquitectas de Capçalera, unos por aquí, otros por allá, y también con Curro Claret. Pero lo que aprendí era todas esas cosas que yo había visto en el museo. De hecho, una de mis primeras exposiciones fue en 1995, se inauguró la exposición de Saadar Mayani, no sé si lo conocéis, y tenía esos espacios de lectura tan maravillosos y esas construcciones. Y después vino Jonas Friedman en algún momento y me acabó de enamorar de ese espacio que está, ese espacio in between, ¿no? El arte y la arquitectura. Y de alguna manera yo creo que ese lugar, ¿no? Que es un lugar en el que después reside lo social, que es un lugar también de reivindicación o de resistencia de representación política, es donde también está el jardín que vamos a generar, ¿no? Uno de los elementos también de la tradición anglosajona que más me gusta es la Forest School, ¿no? Las escuelas de bosque. ¿Por qué me gustan mucho las escuelas de bosque? Porque uno no solamente aprende lo que es la naturaleza, sino que lo aprende mientras está en ella. No solo le explican cómo se produce la lluvia, sino que se moja cuando llueve, ¿no? Y esa sensación de que podemos estar en un lugar que nos ofrece la capacidad de razonar con el espacio que producimos, me parece absolutamente relevante, sea de diseñador, sea técnica de producción y responsabilidad social, sea arquitecto o un ingeniero de medios de comunicación y audiovisuales, como nuestros compañeros aquí. Lo que importa es lo que tú puedes dar de ti para generar ese espacio, que además genera un espacio colectivo. Si os habéis fijado, no sé cuántos habéis dado vueltas por alrededor del museo estos días. ¿Cuántos habéis dado vueltas alrededor? ¿Habéis venido directos aquí o habéis paseado un poquito más? Aquí tenemos 2 personas, 3. Os veo muy poco excursionistas, ¿eh? Hay que dar un poco de vuelta. Yo sé que hace mucho calor y es difícil, pero tenéis que intentar dar vueltas. Pero yo cuando vengo de casa siempre suelo cruzar por el CSB y luego llego al MACBA. Y una de las cosas que es evidente a todos cuando estáis por aquí es que no hay muchas sombras ni espacios verdes alrededor del museo.
Y una de las primeras cosas que le dije en una conversación con Santi Cirujeda, ¿no? Le dije, Santi, me encantaría que hiciéramos un jardín aquí, de esos que hacemos nosotros, en los que se une la gente, en el que se produce un diálogo alrededor de la arquitectura y que además sirve como para resaltar, ¿no?, un elemento social o de énfasis en la cohesión social, ¿no? Entonces me dijo, ostras, pues trabajemos con arquitectos de capsalera, con los que yo hice no sé qué cosa, bueno, ya os lo contará él cuando venga. Y entonces de repente se creó como una especie de rumor alrededor de lo que podría ocurrir en el contorno del MACBA, abriendo bueno, es que esto os lo debería contar en la calle, porque ya que estamos aquí debería contároslo en la calle, ¿no? Que de hecho lo podemos hacer un día, si queréis. Lo podemos hacer un día y os contamos un poco el Meyer, os contamos qué pasará aquí en este espacio, ¿no? Porque no sé si os dijo ayer Eduard, que es el gerente del MACBA, que estamos en un proceso de reforma y ampliación de este edificio en el que estáis ahora, ¿no? De tal manera que se va a generar un espacio de expositivo que estará justo detrás de aquí. Y también se creará un espacio, digamos, abierto, ¿no?, casi de plaza porticada, para que la gente del barrio pueda tener un espacio interior en el que leer, en el que encontrarse con amigos, etcétera, ¿no? Aparte de disfrutar lo que haya en ese momento en esa parte del edificio. Para nosotros lo más importante es que eso supone abrir los espacios del MACBA de la planta baja de manera gratuita y extender la plaza tanto desde el patio de aquí de Caramellas hasta el patio de Corominas, ¿no? Realmente creando ese ejercicio que yo hago de caminar todos los días cuando vengo a trabajar, no todos los días, pero algunos días, mucho más ameno y posible, ¿no? Y entonces la clave de este jardín, del que vosotros también estáis empezando a pensar, del que quizás podéis contribuir desde vuestras ideas, desde vuestras metodologías, desde lo que habéis observado, ¿no?, en vuestros lugares de origen, en vuestra casa o vuestras inquietudes, ¿no?, es cómo imaginarnos espacios que se puedan mover, que se puedan rotar, pero que sirvan para dar cobijo y que sirvan para dar, ¿no?, un lugar de recogido, de cobijo a los vecinos del barrio, ¿no? Y no solamente eso, sino de cómo nos podemos imaginar generando ese espacio juntos. Porque al final lo más importante para mí casi, además de tener ese jardín como resultado, es la conversación que espero que se produzca entre todos los vecinos. La gente de los equipos, pero también la gente que vive en el barrio del Raval, ¿no? Y ese ejercicio de relación es el que vamos a intentar, pues, todos estos días a las 7 de la tarde, reunirnos aquí, conocernos, presentaros nuestras ideas. Y yo, como he dicho que vengo otro día, no voy a contar más, espero que sea suficiente, pero que es muy importante lo que estáis haciendo porque supondrá un cambio muy radical de lo que son los espacios que colindan el museo y sobre todo de la posibilidad de abrir unas zonas en desuso la mayor parte del tiempo a transformarlas en un lugar en el que se pueda pues eso, descansar, darse un cobijo del sol o simplemente reunirse alrededor de una zona verde, ¿no? Esa es, creo que ya estoy aquí. Eso es lo que quería decir, pasároslo bien sobre todo, pensar mucho, trabajar mucho. Pero también divertiros. Y sobre todo también, yo os diría que todas las ideas locas que tengáis, ponerlas sobre el papel, que este es el momento para hacerlo, ¿no? Que a lo mejor no son ideas que salen ahora adelante dentro de la estructura de todos, pero que a lo mejor en el futuro sirven de inspiración a otros para poder hacerlos, ¿no? Y nada, os dejo aquí. Solo quería saludaros hoy y deciros que estaré por aquí. Si me veis por la calle me saludáis y nos vemos uno de estos días de nuevo. Con más calma. Os dejo con Ivonne. Bueno, buenas tardes. Yo, no sé, creo que hay que felicitar a todo el mundo por haber podido generar este momento, ¿no? Me parece realmente emocionante. Ahora, mi papel hoy es presentaros un poco más a fondo el proyecto de Arquitectos de Cabecera y para ello lo que voy a hacer es explicar cosas que hemos hecho otros años en un contexto muy similar a este, ¿no? Y en circunstancias no tan atractivas, hay que decirlo. O sea, los espacios y los almacenes y todo no ha sido tan generoso como esta vez. Por lo tanto, yo creo que gracias por facilitar este momento, ¿no? Porque yo creo que también es un paso más, ¿no?, en el proyecto. Y lo que voy a explicar, sí o sí, está cruzado con Carlos y con los equipos que he ido trayendo año tras año, como vosotros este año. Por lo tanto, lo que vais a ver es lo que sois capaces de hacer, ¿vale?
y creo que es importante tener este listón bien alto, esta ambición. Comentábamos antes, ¿cómo acaba esto que estáis llevando entre manos? Pues acaba siempre con un acto festivo, que yo no sé si llamarle fiesta, es un acto festivo, pero es un acto festivo con mucho contenido, como vais a ver, porque es el momento de regalaros la satisfacción del trabajo bien hecho, pero también es un momento de rendir cuentas, es decir, todo lo que vais a ver desde ayer hasta que os vayáis es un compromiso continuo con un lugar, con una institución y sobre todo con unos vecinos y unas vecinas y unos colectivos del barrio. Por lo tanto, lo que se os está invitando es a vivir a fondo la realidad. Vais a trabajar con gente en una situación real y en unos proyectos reales. Y eso creo que la propuesta de Arquitectos de Cabecera es lo que más puede aportar. ¿De acuerdo? Y esta foto que estáis viendo aquí es el inicio de Arquitectos de Cabecera en el año 2013 y está hecha en la fachada de aquí. La podéis reconocer. Entráis todos los días por esta puerta. Estas dos farolas las tenéis ahí fuera. ¿Vale? Por lo tanto, para nosotros lo comentaba también, es emocionante hablar desde este punto porque es que empezamos aquí al lado, ¿no? Voy al lío. Arquitectos de Cabecera nació en el año 2013 en una derivada de una docencia alterada, de una alteración de la docencia. Pensad que en el 2008, en este país, se dio un acto de los más duros y ásperos y caóticos, que fue la gran crisis del tocho, la gran crisis de la construcción. Aquí había una burbuja inmobiliaria que explotó y esto hizo que muchísimas personas perdiesen sus viviendas, muchísimas personas hipotecasen de manera infinita e imposible y se generó una crisis habitacional sin precedentes. Esta fotografía que estáis viendo es el vestíbulo de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la cual todos los presentes, Raúl, Tonet, yo, Joan, somos docentes, ¿vale? Entonces, esta reunión, esta asamblea, aquí estamos mezclados profesores y estudiantes porque todos compartíamos una inquietud, una necesidad, y era replantearse qué sentido tenía la docencia de la arquitectura, qué sentido tenía formar nuevas arquitectas y nuevos arquitectos para salir a un mundo en realidad en que nadie nos esperaba. Nadie nos esperaba en una circunstancia, en una situación, con unas características que hasta entonces eran conocidas, pero creo que lo que mejor hicimos fue ponernos burros, digamos, insistir en que había otra manera de entender la arquitectura como servicio público, como una herramienta que podía dar solución a una crisis habitacional que es que la teníamos en casa y que muchos éramos también, digamos, damnificados de esta crisis, ¿no? Y entonces la inquietud de muchos profesores, la inquietud de muchos estudiantes se catalizó en situaciones como esta y se decidió que ese año, el año 2013, había que acabar el curso de otra manera. Nosotros el curso lectivo lo acabamos en este mes, el mes de junio, ¿no? Esto que estáis viendo pues podía ser más o menos el mes de mayo. Entonces ahí se decidió que teníamos que concluir cada una de nuestras asignaturas, los que nos creíamos realmente esta necesidad, de otra manera. Entonces nosotros, que estábamos entonces dando clase en el curso de tercero, donde se trabaja la vivienda colectiva, y que lo hacíamos de una manera en la que el programa que se planteaba era siempre, llegamos a un barrio, a un solar vacío y hacemos vivienda nueva. Vivienda de 120 metros cuadrados, vivienda de 60 metros cuadrados para artistas locales, no sé qué. Es decir, entramos en un terreno absolutamente neutro, impermeable y sobre todo falto de información. Y lo que propusimos a algunos profesores del curso es, vale, hemos estado trabajando en el Raval, que es en el barrio en el que estáis también ahora, por lo tanto os podéis contextualizar con facilidad, ¿no? Estas son 2 manzanas de este barrio, exactamente a unos 300 metros de aquí. Habíamos estado trabajando en un solar teórico, hipotético, vacío, donde íbamos a construir en el tejido antiguo de Barcelona y demás. Y dijimos, no, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos en el tejido construido, vamos a entender qué está pasando ahí dentro y vamos a ver cuáles son las necesidades de las personas que viven dentro. Esto, yo cada vez que lo decimos parece como de una lógica aplastante, pero no lo ha sido así en las escuelas de arquitectura. Pensad que nosotros, la Escuela de Barcelona pues tiene un prestigio, un mérito, etc. Nunca ha habido una asignatura que entendiese para quién estaba haciendo las cosas y cómo tenía que hacerlas, ¿no? Entonces lo que conseguimos era romper un poco un eslogan que funcionó durante muchos años, que es el Barcelona Posa't Guapa, el Barcelona Ponte Guapa. Fue una campaña que sirvió en su momento, años 80 y 90, ¿no? Más o menos, para, digamos, dignificar
el espacio público de Barcelona a través de la mejora de las fachadas de los edificios. Es decir, había programas de subvención para que las comunidades pues, arreglasen su fachada. A ver, era una actitud loable, es decir, bueno, mira, piensas, si los vecinos empiezan arreglando su fachada, luego ya se animarán y arreglarán el interior. Pero no pasó eso. Se quedó en la epidermis, se quedó en la piel. Teníamos y tenemos un espacio público de altísima calidad en Barcelona, que se puede, como dice Josep Boigas, otro de los profesores, que se puede comer en el suelo. O sea, hay una calidad, hay una inversión en el espacio público en esta ciudad históricamente envidiable. Pero no sabemos qué pasa detrás de estas ventanas. No sabíamos qué pasaba cuando trascendías este Barcelona Ponte Guapa, ¿no? Entonces, nuestro objetivo fue encontrar una metodología de trabajo que nos permitiese atravesar una de esas ventanas y pasar al otro lado, lo que todavía no se había hecho, ni desde la academia, ni tampoco desde la administración. Entonces, lo que hicimos es establecer una metodología de trabajo que en tiempo récord permitiese detectar casos y que permitiese, de una manera empática, obligatoriamente, necesariamente, establecer contacto con personas, con colectivos que nos explicasen su situación y atenderles. Aquí podéis reconocer a un Raúl más joven, que fue uno de los primeros equipos que empezó a establecer contacto con usuarios y empezar a cartografiar su situación. Entrábamos a lugares como este, o sea, detrás de esa ventana que os he enseñado exactamente había este lugar. Aquí es donde vivía Fernando. Fernando vivía en la calle aquí, en el Carrer del Carme, en un piso cedido por el ayuntamiento y se dedicaba a recoger elementos de la calle tecnológicos, los arreglaba, revendía, etc. Los estudiantes fueron capaces de cartografiar esta habitación. O sea, no os podéis ni imaginar qué cantidad de objetos, qué densidad de usos había aquí, y lo hicieron. Y generaban documentos como este. Es decir, llegan sobre un soporte neutro, puede ser encajado en CAD, pero luego está ese trabajo de campo de ir ámbito por ámbito y agotar la realidad de esa persona, es decir, tomar nota de todo lo que necesita para completar su hábitat, ¿no? Y esto nos empezaba a dar ideas de explicarnos a través de una serie de frases como muy, no sé, definitorias de nuestra manera de hacer, ¿no? Y es que nosotros trabajamos de dentro a afuera, desde el sujeto al objeto. Es decir, trabajamos en el otro sentido de cómo se había trabajado hasta entonces, ¿no? Y también, evidentemente, somos conscientes de que ni hemos inventado nada, pero sí que nos sumamos y queremos hacer énfasis en cosas que están en marcha o que estaban en marcha y nos interesan. Como, por ejemplo, y ligándolo también con otras disciplinas, el trabajo del fotógrafo chino Wang Yu, que supongo que nunca lo he pronunciado bien, ya le pido disculpas, pero en todo caso es una serie de fotografías en la que se dedicó a pedir a las personas que vivían en estos diferentes ámbitos a lo largo de toda la geografía china que sacasen todos ellos y sus objetos al exterior. Es decir, el fondo de esta fotografía es el objeto casa, pero lo que estaba definiendo cómo se estaba habitando era todo eso que se ponía en primer término, ¿no? Claro, podíamos borrar el fondo y solamente viendo a la persona, cómo viste, qué utensilios tiene, qué cantidad de utensilios tiene, ya nos da muchísima más información que no el propio edificio. Bueno, pues eso era un poco lo que poníamos en valor, que para conocer y para cartografiar con precisión una situación tienes que llegar a agotar esa realidad. Y es a lo que se os está invitando en workshops como este, ¿vale? Lo que estamos haciendo hoy, bueno, estas semanas, cada vez que llegamos a un barrio, es hacer una intensificación de esta investigación, ¿vale? Una intensificación de esta cartografía y que luego, os lo decimos, nos va muy bien para que este trabajo que habéis lanzado, nosotros, y Carlos lo sabe porque siempre estamos en relación, lo desarrollamos durante todo el curso lectivo siguiente, de manera que le damos continuidad. Entonces, utilizamos una frase que nos da muchísima tranquilidad porque nos permite meternos en todos los lados e incluso hasta en un museo porque decimos que todo es vivienda. Y como todo es vivienda, claro, ¿de dónde va esto de todo es vivienda? El tema es que el concepto del habitar en todos estos últimos años se ha hecho realmente más complejo, ¿no? Yo creo que ahora, si a cada uno de vosotros y vosotras os pidiésemos durante todo el año que dibujaseis cuál es vuestro hábitat habitual,
seguramente dibujaríais mucho más la escuela de arquitectura y de diseño que vuestra propia habitación, porque pasáis más tiempo, porque dibujaríais las circulaciones que haces normalmente desde tu casa 1 a tu casa 2, que está ahí. Entonces, estarías realmente dispersando la casa, la idea de la vivienda dispersa, de la casa dispersa. Y también te das cuenta de que muchas acciones domésticas se completan en el espacio público, en los espacios colectivos, en la edificación pública. Por lo tanto, se reivindica que tu hábitat no es solo lo que eres capaz de pagar por compra o por alquiler, es toda la ciudad, en definitiva. Y que también lo que se reivindica es que muchas veces una situación particular se resuelve desde lo colectivo, porque por eso la unidad de estudio mínima que invitamos siempre a realizar es el edificio, no la casa, ¿no? Comunidad mínima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya veréis, vais a establecer contacto con personas posiblemente individuales, pero enseguida será necesario ponerlas en contexto, conectarlas y a través del propio edificio, como conector de esas situaciones, pues en la metodología podrá funcionar mejor. Entonces, estos primeros documentos que salieron en ese primer año, que eran como muy inocentes, muy frescos, ¿no? Pero estaban bien, era como esta sección del edificio abierta, como un libro abierto, donde en cada una de las viñetas, que es cada una de las habitaciones, estaba pasando una historia diferente. O sea, es un 13 Ruel del Percebe, que es un cómic muy famoso aquí, me parece que en Colombia no lo conocéis, pero en definitiva es esta ocupación de una construcción fría, pétrea, con pura actividad. Y esto es lo que realmente, lo que está pasando en cada una de estas viñetas, es lo que realmente define el hábitat de este edificio, ¿no? Y luego, cuando hemos hecho esta cartografía, volvemos a clase, volvemos a la academia y el grupo de trabajo, como el símil que utilizamos en el nombre de médico de cabecera, arquitecto de cabecera, vuelve y establece el diagnóstico de esa analítica realizada, ¿no? Este momento es importantísimo. Aquí veis, por ejemplo, a Josep Boigas, que lo conoceréis la semana que viene, ¿no? Este momento es súper importante porque es cuando esta analítica que has realizado, esta cartografía de la situación, tienes que decidir qué vas a hacer con ello, tienes que entender qué has detectado y sobre todo tienes que entender para quién vas a hacer las cosas, ¿vale? Porque luego, y os lo decía al principio, como habéis establecido un compromiso con una realidad, tendréis que ir, en este caso, a la señora Dolors, que también vive muy cerca de aquí, y explicarle lo que habéis hecho para ella. En este caso, el caso de Dolors es nos gusta explicarlo mucho porque es una situación que luego nos enteramos a través de Tot Raval, que era un 30% de la situación que se daba aquí en el barrio de Raval. Y es gente que vive sola, gente mayor, evidentemente, que no tiene en realidad problemas económicos. O sea, la señora Dolors vivía en una buena vivienda, pero era prisionera en su propia casa, vivía en un primero, pero no podía bajar a la calle, porque su vestíbulo, su núcleo de escalera, no le permitía poner un ascensor. Esta situación era realmente estresante, inquietante, ¿no? Esta persona tenía que esperar a que las horas que podía atenderle servicios sociales con una persona le acompañase peldaño a peldaño a darse una vuelta por el barrio. Pues, claro, en cuanto las estudiantes hicieron un estudio en el que se tenía que poner en relación el local de la planta baja para ocupar una parte y que la comunidad pudiese poner un ascensor, etcétera, etcétera, pero le dieron una solución, se le abrieron los ojos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Decirle a la señora Dolors, esto no lo puede atajar usted sola. Esto es una cuestión de comunidad, que lo decía antes, esto tiene que pasar a manos del administrador, que el administrador lo proponga, que la comunidad lo... O sea, tiene un proceso largo, pero la espoleta que lanza la posibilidad y la oportunidad se lanza en proyectos como los que tenemos ahora entre manos, ¿vale? Y tanto es la explicación hacia particulares como hacia colectivos. Esto, por ejemplo, es la explicación de lo que hicimos en el barrio de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat, una ciudad metropolitana que está justo aquí al lado, que es la segunda ciudad más grande de Cataluña, pero nunca se lo ha creído, digamos. Y aquí estamos explicándole a la comunidad de vecinos de Bellvitge toda una serie de mejoras, de una serie de bloques de vivienda que tenían, digamos, un margen de mejora sustancial, ¿no? Hay una cosa interesante y tiene que ver con esto del acto final y demás. Para los estudiantes, cuando tienen que explicarse a la ciudadanía, os tenéis que recolocar totalmente, porque no es un diálogo entre nosotros. Tenéis que explicar las cosas a alguien que no es del oficio. Y tenéis que generar una documentación que lo entiendan,
que lo hagan atractivo. Os puedo asegurar que la señora Dolors entendió esos planos, los entendió, y que los vecinos y vecinas de Belviche entendieron esos paneles. Ahora, estaban dotados, digamos, de una documentación específica para que eso pudiese ser así, ¿vale? Entonces, es interesante el ejercicio intelectual por vuestra parte de cuántas maneras diferentes vais a hablar estos días, depende con quién estéis interlocutando, ¿no? Entonces, la reivindicación es que el músculo de la academia, si se suma al músculo de la administración, de la ciudad, realmente las dos ganan, ¿vale? Pero se establece a través del compromiso. Insisto, porque los casos son reales, porque las personas con las que habláis existen y seguirán aquí cuando vosotros hayáis marchado, ¿vale? Entonces, en una situación de cartografía de ese primer año, una semana de trabajo en el Raval intensamente con el curso, resulta que aparecen una serie de casuísticas absolutamente diversas, una taxonomía muy, muy plural, ¿vale? Y que permite entender que la idea de familia estándar, que de hábitat repetible, de costumbres intercambiables, se pone en crisis. Y te das cuenta de que sin haberlo buscado, cada caso estaba encontrando una manera muy diferente de habitar, ¿no? Por lo tanto, venía a dar digamos, una pista más de que sí era necesario encontrar una metodología de trabajo que permita proyectar para casuísticas muy diferentes, ¿no? Y aquí es donde vamos al meollo, porque al final lo que tenéis que aprender en vuestra vida profesional es qué tenéis que hacer y para quién. Eso es esencial, porque si te confundes, o haces algo mal, o el destinatario de tu proyecto es equívoco. Y eso lleva en cadena una serie digamos, de fallos consecutivos, como una inversión errónea del dinero público o privado, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que el qué y el para quién, yo creo que es realmente lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Y para eso os pongo un caso que siempre explicamos que define muy bien esta necesidad de precisión. Esta cara pixelada que veis es Omar. Omar vivía también en el barrio del Raval, a pocos metros de aquí. Omar era un caso de alegalidad, bueno, de ilegalidad directa, digamos, ¿no? Era una persona de Mali, había venido vía París y estaba ahora mismo en Barcelona. A ver, ¿dónde vivía? Vivía en un piso que le habían, digamos, había comprado la llave de ese piso a una mafia, ¿vale? Que eso se da mucho en Barcelona y supongo que se sigue dando, ¿no? Entonces, Omar le dieron la llave, le dijeron, tú vete a la calle tal, al piso tal, esa es tu casa, ¿de acuerdo? Los estudiantes contactaron con él y para poder establecer esta relación hicieron un pacto con él. Omar les dijo, bueno, si queréis conocer mi situación, perfecto, solo os pido dos cosas, una televisión y que me hagáis un currículum. Porque él también, evidentemente, tenía que sacar algo a cambio, ¿no? Es una colaboración lo que se establece. Los estudiantes consiguieron una televisión por ahí, que funcionaba evidentemente, se la dieron y le hicieron un currículum porque Omar estaba buscando trabajo. Entonces Omar se sentía más satisfecho para establecer esa colaboración, ¿no? Omar vivía exactamente aquí. Pero como veis, el dibujo que establecen los estudiantes vuelve a poner al edificio como unidad de estudio, ¿vale? Hay que poner a Omar en su contexto, tanto en sección como en alzado. Una de estas ventanas, exactamente esta, es donde vive Omar. Pero no se renuncia a entender al individuo en un espacio colectivo. Y veis que los dibujos son realmente rigurosos, intensos en información. Y esta es la planta tipo donde vive Omar. Omar en realidad vive en este cuarto de aquí, en este cuarto de planta. Como veis también hay alguna habitación que está en blanco y es porque Omar no quería que entrasen allí. Nadie hace preguntas, no me dejas entrar, no entro, no pasa nada. Para mí es una viñeta en blanco. Trabajo con lo demás. Un dibujo más preciso de lo que os decía, ese agotamiento de la realidad. Él vivía también de recoger cosas en la calle y, bueno, digamos, negociar con ellas. Sofás, sillas, las arreglaba, las revendía y también habilitaba parte de su casa para gente, ¿no?, compatriotas suyos que venían de paso y demás. Vale. Hablaron con Omar, tenía una casa almacén, básicamente una casa trastero y una serie de carencias absolutas en habitabilidad. Los estudiantes de arquitectura de tercer curso, yo creo que con muy buena intención, siempre con una voluntad de ayudar, empezaron a dar lo mejor de sí.
con una honestidad brutal. Y empezaron a pensar un armario fantástico lineal que se podía desplegar y se convertía en cama, y entonces la cocina era un diseño realmente intenso, fantástico. Llegaron a clase y les dijimos, Omar, ¿qué? ¿Cómo se va a pagar todo esto? Omar no tiene un duro, no tiene un euro. O sea, Omar, lo que nunca va a poder construirse es esto. Entonces, habían errado completamente el enfoque del proyecto. Estaban haciendo un producto para Omar que no era el suyo. Entonces, le dimos una vuelta a eso. Y pasó a ser uno de los proyectos más emocionantes que se ha hecho, que es este, una mochila. O sea, Omar lo que necesitaba era poder almacenar sus utensilios de una manera, digamos, fácil, efectiva, pero sobre todo, que si vienen mal dadas y llegó a la policía para desalojarle, que era muy probable que pasase rápidamente, sumar todas estas capas de textil con bolsillos, meterlas bien, digamos, fijadas en una estructura de carro de compra y salir corriendo. Yo creo que aquí se demuestra que este sí es un diseño para Omar y que sí que le resuelve sus situaciones. Yo creo que es importante que se entienda esta diferencia. Vale, entonces, si esto fue en el 2013, etcétera, pasamos al 2015 y fue la primera vez ya que empezamos a trabajar en conjunto con Carlos, ¿no? Fue en la exposición Piso Piloto que se hizo en el CCD, que está aquí, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es el edificio del que hablábamos ahora mismo. Está aquí, justo aquí detrás, lo podéis ir a visitar si no lo habéis visitado ya. La cuestión, el contexto fue una exposición precisamente sobre la emergencia habitacional, ejemplificada en dos ciudades absolutamente, digamos, premiadas mundialmente por su espacio público, como decíamos, como puede ser Barcelona, como puede ser Medellín, pero los 5 comisarios de la exposición querían hacer énfasis en lo que realmente construye la ciudad, que no son los edificios singulares, sino la vivienda. Y esta frase, que es de uno de los comisarios, de Alex Jiménez, es muy buena, ¿no? Y también os sirve, supongo que lo conocéis, para introduciros en la gastronomía nacional. Y es que si la ciudad fuera una paella, que es este plato español por excelencia, lleno de arroz, la vivienda sería el arroz. O sea, en más del 90% de la ciudad es vivienda, el 10% es otras cosas. Puede ser un 10% es el MACBA, el CCD, la iglesia, pero la vivienda es el 90%. Si somos capaces de conseguir una vivienda de calidad, estamos incidiendo sobre el 90% de la ciudad. Como podéis ver, es de una lógica aplastante, ¿no? Entonces, esta exposición buscaba eso, buscaba poner el énfasis en que donde hay todavía mucho campo para pensar es en la vivienda. Y estaríamos pensando en el 90% de la ciudad, ¿no? Entonces, establecían nuevas estrategias como el rehabitar, el cohabitar, el cooperar. En definitiva, se invitó, creo recordar, ¿cuántos eran? 50 y pico, bueno, eran 50 y pico iniciativas académicas, institucionales, ilegales, entre Medellín y Barcelona, que estaban trabajando en esta idea de vivienda y de cómo enfocar nuevas maneras de acceso a la vivienda, nuevas maneras de desarrollo de la vivienda y nuevas maneras de pensar en la vivienda. Y tuvimos la suerte de que Arquitectos de Cabecera nos dieron como el gran regalo, muy parecido al que estáis ahora disfrutando. Y es que nos permitieron poner, esta es la planta del CCD que podéis recorrer luego, este es el patio de las donas, el patio de las mujeres, y nos dejaron poner un container, una caseta de obra, es un poco diferente, que era la primera oficina de atención a la ciudadanía de Arquitectos de Cabecera. Nosotros estábamos expuestos como una de estas entidades. Aquí exponíamos pues, cosas parecidas a las que os he explicado ahora, pero teníamos una cosa nueva, una oportunidad, y era realmente atender al barrio desde una oficina de atención al ciudadano. Entonces la abrimos para poder recibir casos del Raval, ¿vale? Entonces, la parte expositiva tenía evidentemente su interés, pero para nosotros, la parte en la que nos la jugábamos, en la que teníamos que, digamos, demostrar que la metodología tenía sentido, era aquí. Y entonces, aquí recibíamos a instituciones del barrio, a personas del barrio, que nos explicaban durante las 3 semanas que desarrollamos el workshop qué tipo de casos podíamos tratar y cómo les podríamos ayudar. Y establecíamos
lo que os he dicho antes, llegábamos a su lugar, lo cartografiábamos, entendíamos cuál era su situación, la comentábamos en esa mesa de diagnosis y decidíamos qué podíamos hacer en el tiempo que teníamos para atenderles, ¿vale? Entonces, se iban como estableciendo los objetivos de arquitectos de cabecera, del método, ¿no? Y era ayudar a la ciudadanía, ayudar a los que ayudan. Esto es una frase que lo que viene a decir es que nosotros nos sumamos a algo que ya está trabajando en los barrios. No llegamos allí a puerta fría, digamos, por primera vez e intentamos solucionarlo todo. Es mucho más inteligente y más útil que nos informen las entidades, las instituciones, los colectivos que ya están en los barrios, cuáles son las necesidades detectadas. Y entonces nosotros nos sumamos a eso, ¿no? Luego, sin duda, creemos que estamos ayudando a las escuelas de arquitectura. O sea, estamos intentando ampliar el campo de conocimiento y el campo de formación de los arquitectos y las arquitectas. Y también creemos que estamos ayudando a la profesión, porque lo que estamos diciendo es que podemos entrar en la fase previa al proyecto, en el proyecto, evidentemente, e incluso en la parte post-proyecto, ¿no? Y también una derivada nueva es que se produce una nueva cartografía de la ciudad. La ciudad se está dibujando de otra manera, desde otro punto de vista. Vale. Y para esto la metodología que utilizamos viene a ser los pasos que os comento, ¿no? Seleccionamos los casos, generamos cartografías específicas y acabamos realizando propuestas. Para esto, lo que os decía ahora mismo, importantísimo, saber sumarnos a quien está en los barrios, a quien está ya trabajando. En este caso, en el caso del 2015, nos sumamos también a Tot Raval, que ya están con vosotros por aquí. ¿Perdón? Vale, nosotros en su momento trabajamos con... había otra directora, pero bueno, es un equipo también enorme y es esencial establecer contacto con ellos para trabajar aquí en el Raval. Y también con Impulsem, que era un colectivo que se dedica a la reinserción de personas con peligro de exclusión a través de su formación para el mundo laboral. O Sostre Cívic, que era muy incipiente en su momento y era también, bueno, un colectivo que estaba trabajando la idea de los movimientos cooperativistas y que ahora mismo es una de las entidades más fuertes en este campo, ¿no? Pero lo importante era esto, que es cada uno de los integrantes del equipo que se montó, como el que estáis ahora formando parte vosotros y vosotras, ¿no? Este equipo fue el que desarrolló los trabajos en un lugar de trabajo muy similar a este, era la cuarta planta, me parece, del edificio del CCD, pero podéis reconocer la intensidad de trabajo necesaria como la que estáis ahora mismo pues, llevando a cabo vosotras, ¿no? Y de aquí salieron varios casos, pero había dos muy significativos y explicaré uno de ellos, ¿no? Que llegaron, en este caso, el que os voy a explicar llegó a través de Tot Raval. Otro muy interesante, que hoy no explicaré por tiempo, llegó a través de una persona del barrio que entró directamente a la oficina. Pero explicaré este. Explicaré el de Can 60. La gente de Tot Raval nos dijeron, llevamos tiempo con un problema en una de las edificaciones más emblemáticas del barrio, que se llama Can 60. Can 60 es un término que en catalán, ¿no?, viene a ser, cuando se dice que esto es Can 60, es que esto es como el holgorio, ¿no?, o lo descontrolado, ¿no? Can 60 eran exactamente 12 entidades que estaban desarrollando economía de proximidad y acción cultural y educativa en una casa fábrica. Una casa fábrica es una tipología edificatoria muy característica en su momento del barrio de aquí del Raval, en la que originalmente, digamos, se producía y se vivía, ¿vale? En este caso, Can 60 había perdido esta capacidad de producción fabril, pero sí que estaba produciéndose economía de proximidad y cultura, ¿no? Y también se vivía en parte del edificio. Entonces, esta reunión es también esencial, porque aquí fue, como en una tarde como las que vais a tener hoy, bueno, en este workshop entre manos, se decidió qué podíamos hacer por esos colectivos, ¿para qué? Para que no les fuesen rescindiendo los contratos de alquiler y se tuviesen que ir yendo progresivamente de ese edificio. ¿Por qué? Porque ese edificio, que era propiedad de una señora mayor que ya quería deshacerse de él, se lo vendió a un fondo buitre berlinés que lo compró sin ni siquiera saber lo que estaba comprando el fondo buitre, era una cuestión de inversión.
El proyecto destinado para este edificio iba a ser edificios de lujo, ¿no? Lofts con piscina y demás. Imaginaos la diferencia, ¿no? La esquizofrenia que puede ser de pasar de un edificio que está generando barrio, que está generando, digamos, afinidad, a pasar a ser una especie de búnker infranqueable de viviendas de lujo, ¿no? Entonces, claro, estas personas estaban muy preocupadas porque, por ejemplo, Quirze, que tenía un taller de capoeira, trabajaba con los niños del Llar de l'Infant, que es realmente un lugar de acogida, y a través de la capoeira generaba pues toda una función digamos, de reinserción y demás, ¿no? Pero también había gente que se dedicaba tenía un laboratorio fantástico de técnicas fotográficas del siglo XIX, también había talleres de cerámica, había escultores que trabajaban en Can 60, etc., ¿no? Y bueno, Yapip Akam, que aquí está su director, que también era una entidad que se dedicaba a dar cursos de reinserción digamos, a personas con peligro de exclusión social, ¿no? Claro, tenían una actividad realmente intensa. Su situación como edificio es a lo largo del carrer Riereta y es una de estas fantásticas piezas, ¿no?, patrimoniales de Casa Fábrica. Entonces, la estrategia que establecimos con este grupo de entidades fue doble. La primera, la más, digamos, factible, que había, digamos, normativa y legislación que nos podía, digamos, apoyar, era reivindicar la pieza, el objeto, el edificio, como una entidad patrimonial a mantenerse, ¿no? Vale, ahí teníamos campo, teníamos recorridos, había otras veces, lo podíamos repetir. Pero realmente lo que conseguimos aportar fue este otro documento. Y esto fue uno de los primeros documentos de arquitectos de cabecera que Arquitectos de Cabecera se inventó. Y es el documento que intenta explicar el campo de acción de las entidades que estaban trabajando en Can 60. ¿Qué queríamos demostrar? Este puntito verde en medio es realmente Can 60 en esta especie de riñón que veis aquí, que es todo el barrio del Raval. Vale, es un puntito verde mínimo, pero su campo de acción de cada una de las entidades se expandían, como cuando tiras una piedra en el agua, ¿no?, y se expanden las ondas, a acciones que incidían estrictamente en el propio barrio, en la ciudad, pero es que algunas de ellas tenían pactos de colaboración internacionales. Entonces, ¿para qué generamos este documento? Y esto puede ser interesante para vosotros ahora en este workshop. Para decirle al ayuntamiento si estaba dispuesto a renunciar a esto. Es decir, podemos apagar este documento y que sea una hoja en blanco y que pasen a ser viviendas de lujo de un fondo berlinés. Pero lo que se ha perdido para la ciudad es un bien irrecuperable. Por lo tanto, la voz de alarma se encendía a través de este estudio. Entonces, generamos un dossier muy riguroso en cuanto desde el punto de vista digamos, de la disciplina de la arquitectura, pero también muy nutrido de información que ponía en valor la actividad, es decir, el patrimonio intangible, ¿vale? Esto es lo importante. Por una banda, el patrimonio tangible, legislado, normatizado, vale, un buen informe, la verdad es que entramos en contacto con especialistas, nos asesoraron súper bien y generamos un informe muy creíble. Pero lo importante, lo realmente novedoso, insisto, fue lo otro, y es explicar qué se estaba produciendo ahí y a qué se renunciaba si eso desaparecía. Entonces fue un trabajo bastante interesante de tomar nota de lo que hacían, de cómo lo hacían, en qué momento, etc. Entonces, llegó el momento de que para ser efectiva esta colaboración, esta intervención, teníamos que visibilizar esa situación. Claro, se da una paradoja, y es que estos grandísimos edificios son herméticos respecto al espacio de la calle. Todo lo que pasaba, todos sus peligros, todos sus miedos, toda su actividad estaba de puertas adentro. Entonces había que decidir, de alguna manera, cómo poder explicar al ayuntamiento, al propio barrio, que aquí había una grandísima actividad, ¿no? Entonces, dentro de la estrategia que se diseñó en esa mesa que os enseñaba antes, dijimos, vale, vamos a utilizar un día en el que vamos a exponer lo que hacéis a la ciudad. Y entonces estableció el día de Salvem Can 60, Salvemos Can 60, ¿no? Fue un acto festivo, ¿vale?, pero con una cantidad de carga, digamos, reivindicativa e informativa importante, ¿no? Entonces diseñamos todo para ese acto. Diseñamos la cartelería, los flyers, el lugar donde íbamos a acoger a la ciudad para invitarles a comer. Pero te invito a comer porque te voy a explicar algo, si no, no te invito a comer. O sea, tú vente a comer, que yo te explico lo que está pasando aquí. Es decir, ese acto festivo ha de ser atractivo como tal, pero hay que aprovechar
para poder dotarlo de contenido. Entonces, todo lo que estáis viendo son fotografías de las actividades que se estaban produciendo en el edificio, que las fotografiamos, las imprimimos, las pegamos en una serie de paneles que, por cierto, este conjunto lo diseñamos junto a Santiago Cirujeda, que también le invitamos entonces. Y todo este material es reciclado del almacén del CCD, que es muy parecido a ese fantástico material que tenéis ahí, que también es reciclado del MACBA, ¿vale? Entonces, diseñar con lo que se tiene, cocinar con lo que se tiene, ¿vale? Es otro condicionante del proyecto que hace que vayas muy directo a ciertas decisiones porque sabes que de ahí no te puedes mover, ¿no? Entonces, se generó un lugar informativo, de contenido, reivindicativo, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien también. Hubo una gran fiesta, pasamos un gran día. Hubo música, hubo comida, hubo bebida, de todo, ¿vale? Pero lo mejor de todo, esta es una foto del conjunto, aquí estamos mezclados los estudiantes, los profesores y la gente de Can 60. Pero lo mejor de todo es que ese gran dossier que generamos con esa doble vía de trabajo provocó que el ayuntamiento decidiera apostar por el edificio, porque vio que se podía perder algo importante. Y esto generó un año de negociaciones entre el Fondo Buitre Alemán y el ayuntamiento, en el que Arquitectos de Cabecera acompañamos ese proceso de negociación que acabó con la oportunidad de que el ayuntamiento compró el edificio. De manera que dejó de estar en las manos de la especulación de ese Fondo Buitre Alemán y pasó a ser un edificio público, a continuarse, ser un equipamiento público de la ciudad de Barcelona. Esto es importante, porque os lo decía antes, lo que lancemos estas semanas puede tener un recorrido infinito. Y de hecho, el encargo que se hace es que tenga recorrido, ¿no? Entonces es muy importante este punto de salida, esta espoleta que puede lanzar los temas, ¿no? Porque luego los vamos a seguir desarrollando. Y aquí lo hicimos también, ¿no? Y de hecho, tanto es así que hasta nos dieron el Premio Ciudad de Barcelona ese año por cómo habíamos hecho ese trabajo. El Premio Ciudad de Barcelona se otorga en diversas disciplinas. Una de ellas es Arquitectura y Urbanismo. En 35 años del premio, nunca se había dado en la categoría de Arquitectura y Urbanismo el premio a algo que no fuese un espacio construido o un edificio construido. Era la primera vez, en 35 años, que se le daba a una metodología de trabajo, a una propuesta académica, ¿vale? Y la conclusión, después de este intenso momento compartido, ¿no?, con Carlos también, desde el 2015, era que claramente el win-win se producía cuando este trinomio funcionaba. Es decir, cuando academia, entidades locales y administración nos poníamos de acuerdo, podíamos llegar mucho más lejos cada una de nosotras, ¿no? Por eso, entiendo que ya estáis empezando a hacerlo y lo vais a hacer, es lanzar esos tentáculos de conexión. Y otro salto que dimos poco después, si el anterior era 2015, esto es 2016, fue precisamente una enorme y fantástica liada que montó Carlos, por la que fuimos a Colombia, fuimos a Cartagena de Indias, a Boca Chica, ¿vale? Entonces, aquí es donde se está también demostrando esto anterior que os decía. ¿Por qué? Porque Carlos consiguió que el Ministerio de Cultura de Colombia, a través de la Dirección de Patrimonio, ¿no?, hiciese el encargo de ese trabajo. O sea, fue una conexión administración-academia y ahora íbamos, con este primer trabajo, a conectar con los habitantes de Boca Chica. Boca Chica, bueno, el encargo daba vértigo. O sea, el encargo era el Instituto de Patrimonio de Colombia, cada año, ¿no?, genera unas conferencias, ¿no?, y elige un sitio que lo pone en valor a través de ese acto, ¿no? Entonces, Alberto Escobar, que es un grandísimo arquitecto y que, bueno, hemos aprendido muchísimo de él en cuanto a la gestión del patrimonio, dijo, vamos a aprovechar que tenemos ahí unas piezas patrimoniales fantásticas que son las fortificaciones españolas de defensa de la bahía de Cartagena y tal, pero que no estaban activas, no tenían el flujo que ellos querían y demás, y dijeron, vamos a convertir estas fortificaciones en un lugar, digamos, de atracción, pero sobre todo vamos a conseguir que los ciudadanos de Boca Chica, que es todo este conjunto que veis aquí,
entiendan que eso también es suyo y hagan uso de ello. Es muy parecido, en el fondo, a la pregunta que os han dicho aquí ahora, ¿no? Y es como integrar el MACBA en el barrio. Aquí todavía era mucho más áspero, era mucho más duro todo esto, porque la pieza era fantástica, pero veis que era dura, ¿no? Carácter militar absoluto, ¿no? Pues Boca Chica, si no lo digo mal, Carlos, y si no me corriges, eran unos 10.000 habitantes que vivían en un asentamiento informal, todo en planta baja, ¿no? Y convivía con estas piezas patrimoniales tan potentes, ¿no? Nosotros teníamos, digamos, el campo, estábamos en la ciudad de Cartagena de Indias y todos los días cogíamos la lancha y hacíamos el trayecto hasta Boca Chica y llegábamos aquí. Boca Chica era esto, era esta secuencia de agrupamientos informales donde, bueno, la ciudad se había ido haciendo digamos, progresivamente por los propios habitantes. Y claro, el contraste entre esto y esa pieza patrimonial era como muy bestia, ¿no? O sea, ¿de qué manera convences a esta gente que eso también es suyo? ¿Qué puede pasar ahí dentro que les resulte atractivo para ir, ¿no? Entonces, para eso tuvimos 2 semanas, ¿no? Entonces, la estrategia teníamos que hacer aquí, el encargo era, en este patio de armas, tenemos que hacer un acto público en el que los habitantes de Boca Chica se sientan a gusto y a partir de entonces utilicen este espacio. Y teníamos muy pocos recursos, ¿no? Pero un equipo tan amplio como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, cada día cogíamos esta lancha, hacíamos el salto de la bahía y la primera estrategia diseñada por Carlos, que fue muy hábil, es vamos a empezar haciendo talleres con los niños de la escuela de Boca Chica, porque a través del taller de cine podemos empezar a establecer contacto con ellos. Si generamos esa confianza, es muy probable que podamos llegar a hablar también con sus padres, ¿no? O sea, siempre se establece, y eso es parte del proyecto, porque esto es puro proyecto, como una estrategia para poder llegar, como sea, a conocer la situación. Insisto, porque tienes que saber qué tienes entre manos, qué necesita esta gente y qué tienes que hacer para ellos, ¿no? Entonces, el siguiente paso fue que conseguimos sentar en la mesa a sus abuelos, a sus padres, ¿no? Y también conseguimos entrar en las casas y pudimos hablar de situaciones individuales, ¿no? Empezamos a tener como una radiografía bastante amplia, ¿no? de todo lo que teníamos entre manos, ¿no? Y era un lugar que sabías que algo estaba pasando raro. O sea, ¿habéis visto qué tipo de construcción era? ¿Qué tipo de urbanización? Estaban metiendo canalización de gas, ¿vale? Y en cambio no tenían ni agua. Entonces dices, no entiendes nada, ¿no? Y te explica, no, es que lo que se está haciendo aquí es un proceso de gentrificación. Vamos a introducir una serie de infraestructuras que permita que un hotel llegue aquí y toda esta gente se va a ir afuera, que es lo que se buscaba, ¿vale? O sea, que realmente había una actitud bastante canalla en todas estas cuestiones, ¿no? La estrategia fue, vamos a establecer una complicidad con los habitantes de Boca Chica, les vamos a pedir que nos dejen utensilios, mobiliario que ellos tengan en sus casas que esté estropeado, nosotros lo arreglamos, solo les pediremos que nos lo dejen utilizar para ese acto, digamos, de fiesta en el que tendremos que ocupar ese patio de armas y luego se lo podrán llevar a casa arreglado, ¿no? Ese fue el pacto. Como veis, es siempre una opción de tú me dejas algo, yo te dejo algo. Siempre hay un intercambio. O sea, es mucho más interesante la opción del intercambio que no la opción monetaria, ¿vale? Entonces, ¿por qué eso está bien? Porque mientras lo haces es cuando estableces la relación. Mientras lo arreglas, mientras lo pintas, hablas, te cuentan. Es una metodología de aproximación, ¿vale? Aparte de que quedan cosas muy chulas. Y fijaos, empezaron a llegar muebles de todo tipo y se empezaron a arreglar. Y también, como siempre, nos sorprendéis y sois capaces de arreglar cosas complicadísimas, como trenzados de malla, etcétera, como veremos luego, ¿no? Entonces, hay otra cosa también interesante, y es que todo lo que teníamos que hacer tenía que asociarse a una tecnología low-tech, es decir, tenía que ser fácil, nada peligrosa, nada agresiva. Se tenía que poder producir con las manos y se tenía que incluso poder ejecutar por niños, ¿no? Porque era la manera de poder establecer esa relación. Por lo tanto, en decisión de proyecto
está también la decisión de qué técnica constructiva utilizas para llevar a cabo la acción. Veis que la cosa es compleja. Tengo unos medios, tengo un equipo, tengo un tiempo y además quiero establecer relación. Todo eso genera el programa del proyecto, ¿vale? Entonces, aquí lo que hicimos fue establecer como un zuncho perimetral, ¿no? Un cordón tensado, porque también había, para darle más gracia al asunto, al ser un edificio patrimonial no se podía hacer ni un agujero. O sea, no se podía tocar nada. Todo tenía que ser por peso, por tensión, por, digamos, presión, pero no podías hacer ni una sola perforación. Entonces se cogió una cuerda, que esa sí que la compramos, ¿no? Hicimos un zuncho perimetral en el cual le fuimos colgando unos pesos de unos ladrillos que estaban en uno de los almacenes del fuerte, con bridas. ¿Pero para qué? Para que el resto lo pudiesen ir haciendo ellos, ¿no? Entonces se sentían implicados. O sea, no hacías las cosas para ellos, las haces con ellos, que es la gran diferencia también. Y entonces lo entienden. Y también tú te sientes realmente más acompañado, ¿no? Entonces, ese zuncho que daba la vuelta al patio es donde lo íbamos a tensar y de aquí saldrían los cables para colgar toda una serie de fantásticos paraguas que consiguió Carlos de la Javeriana y que fueron lo que dieron, digamos, el color al lugar, ¿no? Entonces ya veis aquí Carlos tensando los pesos, low-tech total, y mientras unos hacíamos eso, otras estaban haciendo unas virguerías de reparación de mecedoras increíbles, o sea, todo estaba funcionando, todo iba para adelante, ¿no? Les pintaban. Tuvimos también la suerte de compartir el proyecto con un colectivo de Madrid, que es Zuloarc, también que suelen colaborar muchísimo con Carlos, con Manu y con Carlos. Bueno, son especialistas también, como Cirujeda, en generar, digamos, artefactos a partir de material reciclado, etc. Y esto, podéis reconocer ese carro que estaban arreglando los estudiantes, el parásito que coloca Zuloarc, las plantas que compramos, los muebles arreglados, y todo empezaba ya a ocupar ese espacio, lo empezaba a domesticar. O sea, ese patio de armas empezaba a demostrarse como otro lugar, ¿no? Y como siempre, aprovechábamos para, mientras nos lo pasamos bien, lanzar regalitos a todo el mundo, ¿no? Entonces, esta especie de trípode que veis aquí, en realidad eran unas protecciones de las plantas que compramos para los vecinos y que se iban a llevar luego cada uno a su casa, pero como los cerdos se comían las plantas, entonces lo que hicimos fue estas protecciones que luego se ponía malla y mientras se producía el primer crecimiento estarían protegidas. Pero claro, aprovechamos para dotar de mensajes esas protecciones, ¿no? Entonces, claro, Boca Chica sin agua, sin asistencia y con gas, un raro, ¿no? O sea, aprovechabas para que quedase constancia de lo que había sido detectando, ¿no? Y auténticos manifiestos escritos para que quedase constancia. O sea, nosotros nos vamos de allí, pero eso queda, ¿vale? Y como veis, el lugar empezaba a tener cierta gracia. Lo convertimos en esto. Yo, Carlos, estoy maravillado con lo que conseguimos en 2 semanas, porque era el espacio más grande del mundo, más duro y con unas condiciones, y pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se hizo la jornada de cierre de las jornadas de patrimonio con una fiesta al que se invitaba a todos los vecinos de Boca Chica a ocupar este espacio. Entonces reconocieron sus muebles arreglados, pero sobre todo entraron por primera vez allí. Al principio era como quien entra con miedo, ¿no? Entonces les invitamos a que esa jornada tenía que tener un fin único, imprescindible, y se tenía que aprovechar para hacer el primer Parlamento de Boca Chica. Conseguimos el compromiso por parte de Alberto Escobar, por parte del Gobierno de Colombia, de que se iba a atender el manifiesto que saliese de esa reunión. La Carta de Boca Chica, que le llamamos, ¿no? O sea, forzamos ese compromiso. Yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Entonces, aquí se está festejando, pero también se está redactando, tanto aquí, pero sobre todo en las reuniones previas que veíais con las personas en ese umbráculo y demás, se desarrolló el manifiesto de Boca Chica, la Carta de Boca Chica, y se hizo entrega al final del acto a Alberto Escobar, ¿no? Y ese es el equipo, bueno, parte del equipo, porque éramos más, pero aquí solamente algunas personas, ¿vale? Y igual que Can 60 tuvo una repercusión, que se compró el edificio, que incluso a nivel legislativo, normativo, se cambió ciertas fórmulas patrimoniales en Barcelona,
Boca Chica tuvo también una incidencia muy interesante, ¿no? Y es que se generó, Carlos, igual lo quieres explicar tú mejor que yo, pero lo interesantísimo de esto es que luego siguió. Se produjeron una serie de cursos sobre carpintería de Ribera, sobre cursos de formación y de intercambio entre academia y habitantes, ¿no? Aplicando un oficio, ¿no? Una enseñanza. Entonces, en ese sentido, creo que volvimos a ser la espoleta, ¿no? Que lanzó luego todo un desarrollo, ¿no? Y por último, voy a explicar el último proyecto que nos unió aquí, que fue el año 2019, antes de la maldita pandemia, porque hemos tenido que interrumpir por la pandemia, pero ya se ve que a la mínima que podemos nos volvemos a juntar, o sea que bien, ¿no? Entonces, el tema que estáis viendo, este lugar, es también, en este caso, un elemento patrimonial importante, es el conjunto de la Escocesa, todo un conjunto fabril, donde se producían, si no lo digo mal, elementos textiles, básicamente, ¿no? Son naves, ¿no? Digamos, muy potentes, pero en un estado, digamos, de conservación muy precario, en el que diversas entidades del ayuntamiento han ido comprando partes. La que mejor está funcionando ahora la ha comprado el ICUP, ¿no? Y son talleres para artistas, que es esta pieza que veis aquí rectangular. Entonces, el director de la Escocesa, una vez más, estableciendo contacto entre administración y academia, encargó a Arquitectos de Cabecera un reto también interesante, ¿no? Y es que, ¿por qué no intentamos recuperar una de las naves que estaba vacía, que estaba en desuso, con los mínimos medios posibles para que se puedan producir 7 espacios para artistas y para 2 colectivos? Es decir, quería demostrar que se podía poner en marcha un espacio sin una grandísima inversión, ¿vale? Entonces, la Escocesa, esta es la fachada que da a la calle Peraquart, estamos hablando de la otra punta de Barcelona, ¿vale? Entonces, combinaba también vivienda y lugares, en este caso para artistas, y sobre todo lugares deshabitados y en ruinas. Estas viviendas, en su mayoría, estaban ocupadas por gente del colectivo gitano y también por ocupas, es decir, tenían una ocupación informal, pero tenían realmente un problema serio de condiciones de habitabilidad, ¿no? Por lo tanto, lo que vimos ya desde un principio es que no solo había que pensar en los artistas y en su capacidad de producción, sino también en los habitantes de estas viviendas, ¿no? Entonces, nos invitaron a esto, que como veis es un espacio bastante diferente a este. Esto fue lo que nos dieron. O sea, empezamos el workshop aquí, ¿vale? Entonces dijeron, ¿somos capaces de reutilizar esto en 3 semanas? ¿Lo podemos poner en marcha? ¿No? Entonces, supimos que lo que queríamos es que no pasase esto. Esto es la nave de al lado, ¿vale? Es una nave que tenía un proyecto muy interesante, de unos arquitectos muy buenos, hecho en el 2006. Como os he dicho antes, el 2008 vino la crisis, ese proyecto evidentemente se paró y lo que pasó es que el edificio se fue degradando. Entonces, en el 2022, que han empezado otra vez con él, cuando han llegado a este edificio, se había degradado tanto que ya era inservible. Es decir, la inversión para recuperar ese edificio es muchísimo mayor que la que se hubiese hecho en el 2006. ¿Por qué? Porque de 2006 al 2022 no se hizo nada en él más que dejarle degradar, ¿vale? Entonces, la propuesta es muy ambiciosa y es demostrar que si actuamos en el mientras tanto, si actuamos en revirtiendo la degradación de ese elemento patrimonial, en el momento en que llegue el gran proyecto, que llegará y es necesario, no habrá que hacer una inversión tan escalofriante. Se podrá recuperar mucha más parte del edificio existente. Eso es importante, porque es economía de medios, es sostenibilidad en mayúsculas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, es espacio útil en funcionamiento. Y eso lo aprendimos de Alberto Escobar, que dijo que la mejor manera de mantener el patrimonio es utilizarlo. O sea, en el momento en que dejas de utilizarlo es cuando se degrada. Por lo tanto, establezcamos pactos de uso del patrimonio, ¿no? Y entonces la estrategia fue, vamos a demostrar que volvemos a lo mismo, con pocos medios, poco tiempo, low-tech, técnicas sencillas, podemos poner en marcha este edificio y aquí se puede hacer algo. Entonces, la técnica elegida entonces fue el plástico, la arquitectura inflable, es decir, plástico celo y un ventilador. Y con esto queríamos demostrar que podíamos reocupar un espacio. Mientras, unos hacían esas estructuras plásticas inflables, otros estudiantes se dedicaban a abrir
para que entrase la luz y el aire, algo que le faltaba a la nave. O sea, era un trabajo simultáneo, ¿no? Que capitaneados por Raúl venían por las mañanas cuando los otros venían también por la tarde. O sea, que había una implicación seria. Y lo importante era esto. Estos son los habitantes de las casas. Este es José, el patriarca. Entonces, veis, nave a recuperar, sistema constructivo para hacerlo y, sobre todo, usuarios a los que atender. Eran como los 3 puntos, ¿no? Pero lo que teníamos claro es que esa fiesta, eso era la fiesta. Eso fue el momento festivo de final, ¿no? Teníamos que conseguir que artistas y habitantes de la escocesa se encontrasen en ese espacio, ¿vale? Entonces, el método fue llamar, evidentemente, a expertos, ¿no? Entonces, antiguos estudiantes de arquitectos de cabecera, Tony, que pertenece al colectivo El Palmeral, nos hizo un tutorial fantástico de la técnica de la construcción de inflables, ¿no? Y aprendimos rápidamente porque es una técnica realmente asequible, ¿no? Y ya lo veis, plástico y celo, no diré más. Entonces, lo hicimos bien, hicimos maquetas, modelos, probamos, funcionó, pasamos de escala, el prototipo empieza a ser más grande, ya veis que el espacio era generoso, se podía trabajar bien, como aquí, ¿no? Y íbamos probando los prototipos, viendo si se podía plegar, si se podía recoger, mientras seguían abriendo espacios, luz, aire, se iban produciendo elementos puerta, o sea, no se renunciaba a nada, había que demostrar que esa nave podía estar en marcha, y llegó el acto de cloenda, ese acto final, entonces decidimos hacer como una especie de cámara de intercambio entre la realidad y el futuro de la escocesa, ¿no? Entonces, este elemento verde, que lo reconocéis por ese plástico verde con el que se hicieron los prototipos, lo que venía a ser era una especie de invitación entre usted a lo que será esta cámara de presentación de las nuevas posibilidades de la escocesa, ¿no? Y a nivel formal era bonito porque se jugaba con un elemento en positivo, ¿no?, que ocupaba el espacio, un elemento aplastado contra el espacio existente que te daba una lectura del metro cúbico a disponer, y luego la réplica, digamos, que era la entrada a ese espacio donde se produciría el cante flamenco, la fiesta y demás, ¿no? Entonces, la gracia del asunto, esto es desde fuera, aparece como la actividad que sale de la nave a recuperar, te viene a recoger, ¿no? Luego pasas por ese espacio interior, ¿no?, donde de repente todo es limpio. O sea, no nos gastamos un duro, inflamos un plástico y allí se podía hasta comer en el suelo, ¿no?, con muy poco dinero. Y ves que el espacio es una manera bonita de interrogar, ¿no?, qué metro cúbico tienes ahí a disponer, ¿no? Y bastante divertido de manejar. Y ya salíamos por la otra puerta y tenías este elemento, ¿no?, que ya te daba paso al escenario y demás, donde pues se aprovechó evidentemente para hacer intercambio cultural, Colombia bailó, España cantó y todos comimos y todo perfecto, ¿no? Y una cosa que nos pareció buenísima, claro, en todos los proyectos nos dividimos en equipos. Está el equipo de edición, el equipo de proyecto, el equipo de comunicación, y había en este caso el equipo de comunicación que diseñó la invitación. Y yo creo que nunca hemos hecho una invitación tan chula como esta, porque está absolutamente integrada en el proyecto. La invitación plegada, pone aquí bufa en catalán es sopla. La soplabas, se inflaba y entonces leías toda la información. O sea, era necesario inflarla dentro de la dinámica de la arquitectura inflable, ¿no? O sea, es impresionante, está muy bien diseñada esta invitación, ¿no? Y conseguimos que volviese a salir humo verde, el color de arquitectos de cabecera es verde, salió humo verde de la chimenea de la escocesa otra vez, ¿no? Y Carlos está al lado de la caja donde todo ese artefacto que habéis visto enorme, verde, que ocupa el espacio, se guardó aquí. Y de hecho está en el almacén. O sea que también tiene una idea de reversibilidad y de reutilización interesante, ¿no?, esta técnica de la arquitectura inflable. Y cuando nos fuimos lo dejamos así. Bastante digno, ¿no? O sea, en 2 semanas conseguimos esto. Pero claro, la implicación nuestra continúa, llevamos al curso y lo que conseguimos durante los siguientes meses es las ventanas, los separadores, lo montamos con los artistas y la gente de arquitectos de cabecera. Como veis, vuelve a ser low-tech. Estos son DMs reutilizados del MUBA, los puntales de la propia escocesa y algunos que se pudieron comprar.
La puerta que veis que la reconocíais de la acción anterior ya está, digamos, sectorizándose. Se marcó como la pauta sobre la que luego los artistas iban a ir como completando su lugar de trabajo, ¿vale? Esto lo conseguimos por 42 euros metro cuadrado, ¿vale? Que es nada. Pero por 42 euros metro cuadrado pusimos en marcha 700 metros cuadrados para que 7 artistas y 2 colectivos empezasen a trabajar. Si no, eso hubiese estado vacío y con el tiempo hubiese degradado como la nave que os he enseñado al lado, ¿no? Y esta es muy reciente y ya veis que lo han cambiado porque el sistema lo permite. Sueltas el puntal, cambias el tablero y te lo recolocas, ¿vale? Y eso es lo que queríamos, que realmente ellos hiciesen suyo el sistema, ¿vale? Y que hagan con ello lo que quieran, ¿no? Y me parece que bueno, y entonces esto sacamos pecho porque como últimamente nos están tratando un poco mal en la escuela, nos dan el premio a la innovación en la docencia y nos quitan medio curso, pero digamos, lo reivindicamos. O sea, en el 2020 la Unión Internacional de Arquitectos oficialmente dijo que éramos la segunda propuesta académica más interesante de Europa, que no está mal, ¿no? Entonces, estos 2 diagramas, lo que vienen a explicar, no los voy a explicar, pero se entiende por la intensidad que va cogiendo. Este es el 2013 donde empezamos, haciendo estos workshops que os íbamos diciendo. En el momento en que la escuela nos deja desarrollar el curso, veis que va cogiendo fuerza y nunca renunciamos a esta píldora académica que es en la que estamos asistiendo ahora, ¿no? Pero sobre todo, estas son las temáticas que hemos ido trabajando. Pero este otro diagrama que se superpone son todas las acciones que hemos producido fuera de la academia, desde la academia. Es decir, cuando nos hemos relacionado con la administración, con los colectivos a nivel expositivo, a nivel de propuesta, etc., ¿no? Lo que viene a demostrar solamente es que el proyecto se está reconociendo como útil fuera de la academia, ¿vale? Y si queréis información, que supongo que os lo he enseñado, tenemos el canal de YouTube y todas estas cosas. Gracias. Si queréis tenemos unos minutos ahora para turno de preguntas. Levantáis la mano y os acercaré el micrófono. Esto suena muy duro. Bueno, sí, no, yo quería decir que me parece muy interesante porque en este curso que estamos haciendo estamos viendo la arquitectura desde unos puntos muy diferentes a las que los vemos en Colombia, ¿no? En Colombia lo vemos siempre a una escala muy grande en cuanto a edificios, construcciones, y esta aproximación a mí me parece muy interesante. Entonces yo creo que mi pregunta o comentario más que todo va, viendo todos estos talleres, es por qué incluso este tipo de arquitectura, de intervenciones, son incluso más importantes que tal vez un megaproyecto, ¿no? Que es como la pregunta que me hago todo el tiempo en este curso en el que he estado este mes. Yo te llevaría a la paella que he enseñado antes, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque incides sobre la gran parte de la ciudad trabajando de esta manera, ¿no? O sea, el megaproyecto, bueno, no sé si defines megaproyecto como el gran equipamiento o la gran promoción de viviendas de 1000 y pico viviendas, no sé a qué te refieres. Sí, exacto, sí. Hay dos cosas, y ahora hablo un poco si quieres del megaproyecto de multitud de viviendas construidas de golpe. Yo creo que eso, por lo menos en este país, podemos pactar que ya no será tan usual. Primero porque no hay territorio, o sea, no hay lugar donde hacer esas burradas, a no ser, que eso pasa a veces, bueno, que la corrupción propia de este país hace que se recalifiquen mitades de ciudades y de repente crezcan, ¿no? Pero ya veis que ahora mismo la ciudad que está en marcha no permite ese tipo de intervenciones tan masivas ni tan, digamos, extensivas, ¿no? Entonces, saber trabajar sobre lo existente, yo creo que es una gran garantía de que vas a tener campo de trabajo. Porque la ciudad actual, la ciudad densa, va a requerir de estrategias de este tipo de una manera, yo creo que absoluta, ¿no? Entonces, si somos muy buenos, insisto lo de antes, a saber qué tenemos que hacer en cada una de las situaciones que nos encarguen, y estas que hemos explicado son como llevar al límite, pero te encontrarás parecidas, y sobre todo trabajando en un barrio como el Raval, si somos muy buenos como proyectistas, entonces seremos muy útiles. Y yo creo que lo que estamos demostrando con Arquitectos de Cabecera es que es necesario ser útil en estas situaciones, porque hay mucho campo de proyecto
que no se ha atendido adecuadamente y en cambio conforma la gran parte de la ciudad. De forma constante, la importancia del lugar. Y en cambio, las personas se dan por supuestas, ¿no? Nos hacen diseñar viviendas sobre personas abstractas, con vidas abstractas, con familias abstractas, ¿no? En momentos abstractos, ¿no? Es decir, como que olvidamos que el lugar es sobre todo la gente, ¿no? Es el barrio, es esa comunidad que os enseñaba Ivonne. Y yo creo que esa es otra de las claves de lo que intentamos explicaros aquí, ¿no? Que no se puede separar, ¿no? Esa idea del lugar, de esa idea de la gente, del material y del momento, ¿no? Y de por qué van sucediendo las cosas. Y cómo los proyectos no son procesos unívocos que se diseñan exclusivamente desde una hoja de encargo sobre un tablero de diseño y ya, ¿no? Sino que tienen muchas más interacciones, ¿no? Aparecen en el lugar, se prueban, vuelven. Y yo creo que todo eso es como mucho más valioso que la preocupación de la escala, ¿no? Que a veces es más un tema de presupuesto o de complejidad fingida, ¿no? Porque una cosa no por pequeña deja de ser muy compleja, o una muy grande puede ser muy, muy banal. Y luego yo creo que hay otra muy buena noticia para la profesión, y esto lo tenemos contrastado, y yo he sido consciente no hace mucho de ello. Cuando empezamos, en el 2013, el primer invitado que llevamos a este primer acto reivindicativo que hicimos fue un antropólogo, ¿vale? Y al antropólogo le dijimos, ¿cómo trabajáis vosotros desde vuestra disciplina para poder contactar con las personas? Y nos explicó una historia que veíamos como absolutamente inabarcable. Tardaban 3 años en establecer contacto. El primer año llegaban y se pasaban desapercibidos un poco viendo el barrio en el que iban a trabajar. El segundo año empezaban a generar pequeñas interacciones y el tercer año ya entraban. Ostras, nosotros teníamos 2 semanas. 2 semanas para entrar y entramos en las casas. Y siempre hacemos lo mismo y lo conseguimos. Pero, ¿cuál es el elemento que lo permite? Y eso es, para mí, la grandísima noticia. Y es el proyecto de arquitectura. Así de claro. O sea, vosotros tenéis una herramienta que no tienen otras disciplinas. No tienen los antropólogos, no tienen los sociólogos, no tienen los etcétera. Y es el proyecto. Y es eso que le podéis dar a la persona o al colectivo con el que estáis trabajando. Porque es muy bien recibido. O sea, vosotros cuando entráis en las casas no entráis a mirar, entráis a proponer, ¿vale? El proyecto es análisis y se analiza proyectando. O sea, yo creo que nos tenemos ya que olvidar de esta idea de primero voy a analizar para saber lo que voy a hacer, cuando lo tenga todo analizado actuaré. Eso es un error absoluto. ¿Por qué? Porque el proyecto es una herramienta de interrogación. Tiene que ser un proyecto evidentemente flexible, abierto, y tenéis que ser capaces de renunciar a muchas cosas que creíais como irrenunciables si la situación os lo pide. Tiene que ser un proyecto que permita la negociación. Pero la persona, en el momento en que le hablas de cosas concretas, le propones cosas concretas, las entiende. La señora Dulós entendió lo que se le estaba haciendo, no porque se le dijese, no, vamos a mejorar la accesibilidad. No, se le enseñó dónde iba el ascensor, cómo iba a entrar en su casa, qué dimensión tenía ese ascensor, con quién tenía que hablar para poder negociar. O sea, se le explicó toda la estrategia necesaria para solucionar su problema y eso fue el éxito, ¿vale? Que por supuesto, mientras proyectas con esta fase de proyecto análisis, puedes errar y tienes que, ya les pasó a los de Omar. Ya veis, ¿no? Cuando hicieron ese enorme mueble fantástico, fue un error. Pero empezaron provocando la situación y entonces hubo, digamos, arreglo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la grandísima diferencia entre lo que podemos aportar nosotros. Nosotros nos sumamos a equipos que trabajan de otra manera y generamos una propuesta muy completa. Pero aportamos algo que es esencial y es una buena herramienta y es el proyecto de arquitectura. Me parece que se estaba acabando un poco la pila, ¿eh? Se iba un poco como acabando la pila. ¿Te escuchas? Sí.
¿Sí llega? Ok. Y bueno, de lo que he visto de las charlas de estos días, sí hay un poco una oposición entre el barrio y el MACBA, ¿no? Como un poco un espacio ajeno a ellos. Y cómo, si han tenido experiencia colaborando más bien y yendo en contra con instituciones grandes de este tipo, y qué resultados han tenido, si es la primera vez en la que tienen a su favor una institución grande, ¿no? Yo es que no estaría tan de acuerdo, si te he entendido bien, no estaría tan de acuerdo con lo que has dicho, que siempre vamos en contra. No, no en contra, pero siempre es una pregunta la que están enfrentándose, ya sea algo que tienen que solucionar, ¿no? Ah, eso sí, pero muchas veces hemos sido invitados por las instituciones, porque en Boca Chica nos invitó nada más ni nada menos que el Ministerio de Cultura de Colombia. Otro proyecto que no he explicado hoy, que hicimos en el 2016, aquí en Barcelona, fue el propio ayuntamiento que nos invitó. El 2015 fue el Centro de Cultura Contemporánea y ahora tenemos la suerte de que es el MACBA, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí que, si entiendo tu pregunta, es que creo que sí que somos capaces de ver un poco la potencialidad de esta relación, hasta dónde la podemos llevar, ¿no? Yo creo que el CCCD, cuando nos dijo de poner la oficina, no se imaginaba que íbamos a generar un CAN 60. Eso es lo bonito. Entonces, cuando hablábamos con la gente del MACBA, ¿no?, en las primeras reuniones, decimos, oye, nosotros llamamos al barrio y a veces te viene gente que te lo pone fácil y a veces te viene gente que no te lo pone fácil, pero nosotros les atendemos igualmente. O sea, tenemos que estar como preparados a que el barrio hable, ¿no? Y nuestro método, lo que sí que debe de garantizar es que se tome buena nota de eso que se dice y, por lo tanto, luego decidir, con el MACBA en este caso, porque somos aliados, ¿no?, qué hacer para poder atender a esa situación que puede ser de protesta, que puede ser de incertidumbre, que puede ser de, no me sale la palabra, como de, bueno, que pasan de ti, ¿no? O sea, puedes hacer algo para generar ese interés, ¿no? Y es ahí donde realmente actuamos, ¿no? No sé, sí creo que esta vez, teniendo al MACBA como nos presentó la directora del MACBA, como un interlocutor tan directo, como tuvimos en Cartagena con el director de Patrimonio y la ministra de Cultura, creo que esta vez hay una oportunidad increíblemente interesante, porque además ella conoce muy bien a uno de los invitados, directores de este workshop, que es Santiago Cirujeda, y sabe muy bien, es hija de arquitecto, como lo comentaba, sabe muy bien lo que aquí está en juego, cuando explicó el MACBA tiene que abrirse, el MACBA de este patio se comunicará con el museo, el MACBA quiere abrir el primer piso, es decir, dio unas pistas que hace que esto que pensemos pueda llegar a tener un impacto realmente grande. Es decir, tanto el gerente como la directora, como instituciones importantes, me parece que aquí hay una súper oportunidad para todos de que este proyecto pueda tener como continuidad y pueda tener un impacto. En otras ocasiones, bueno, la verdad es que siempre hemos tenido un impacto brutal, porque el impacto que tuvo el que una casa de estas como CAN 60, como explicaba Ivonne, se haya rescatado, que toda la gente se haya quedado, que estos estudios y estas personas que habían ahí puedan quedarse con una cosa tan evidente, que era que la casa iba a ser demolida para ser un hotel, pues es una realidad brutal que tenemos que tuvimos como arquitectos y como estudiantes. Y una cosa que creo que es implícita en lo que comentaba Ivonne y en lo que se comenta por parte quiere hacer la metodología de arquitectos de cabecera, es que son los estudiantes los que llegan a hablar con las personas. Y esto es muy diferente a cuando llega un profesional o un representante del gobierno a hablar con la gente. El rechazo que tiene la gente con el museo y el barrio con el museo, yo creo que ustedes o nosotros podríamos ser los que logremos un poco ese clic que hace falta y que está buscando seguramente el museo, la directora, el gerente, etc. Este museo es una institución impresionante, tiene
100 personas trabajando allí. Y tiene como 30, o sea, 130 personas que están trabajando, pero que representan la institución. Nosotros a la larga, pues somos 40 o 40 y pico, que en 2 semanas que hagamos algo y que se entusiasme la gente y que lo continuemos, obviamente tanto se continuará en la ETSAP como en todos los proyectos que ustedes han visto, ha existido una continuidad, como en la Javeriana lo continuaremos, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una oportunidad que me parece que es única, estar en un lugar así. Tal vez lo tuvimos en el 2015, cuando estábamos ahí en plena exposición y con el CCCB, que entre otras mañana lo conoceremos, que es otra institución súper interesante de acá, ¿no? En todo caso, yo creo que lo que os tiene que tranquilizar es que lo que os hemos explicado ha pasado, y ha pasado muchos años. O sea, que no es algo que vamos a probar por primera vez, ni nada. Entonces, yo creo que se puede confiar absolutamente en el equipo, ¿no?, en la metodología que llevamos a cabo, y lo que sí os pedimos, porque creo que os lo pasaréis mejor también, es implicación, porque realmente se puede llegar a conseguir estas cosas. No, yo solo recordar que este sábado, no, el siguiente, tenemos una comida de 100 personas con los prototipos puestos que los van a poner en carga y que vamos a llegar, seguro, ¿eh? Así que, no, sencillamente, además yo creo que ha sido bonito porque algunos de los proyectos que se ha explicado son proyectos que se ha ido como aprendiendo sobre el camino, ¿no?, que se cambiaba la percepción, y que creo que eso también es muy importante como parte del método, así que hay que avanzar sin miedo, jugando. De hecho, siempre hablamos hay también otra frase que nos gusta, y es la de poner el cuerpo, ¿no? Cuando tú pones el cuerpo, te pones tú a disposición de lo que estás haciendo, ¿no? Lo pruebas y también te implicas, ¿no?, en ese cambio que comentaba la Tonet, o en esa necesidad de cambio, y sobre todo la necesidad de reacción. Van a ser unos días en que tenéis que ser muy propensos y muy abiertos al cambio, al replantearse rápidamente lo que se está haciendo, si veis que no funciona, y probar otra cosa. Y venga, pam, 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 pam. Y sobre todo, a trabajar en equipo, porque si algo también ya sabéis que ha venido para quedarse, es esto de que ya no vais a hacer nunca más nada solas, siempre vais a trabajar en equipo. Pues esta píldora académica que vais a llevar a cabo durante estas 2 semanas es como un máster en esto. O sea, hay que organizarse en equipo sí o sí, y trabajar con el compañero y la compañera y sacar adelante edición, visibilización, comunicación, ejecución y proyecto. ¿No? Una cosa que yo creo que ya todos los grupos deberían como tenerla en cuenta, y que lo dijo la directora también, y que lo ha dicho Raúl, es el tema de la sombra. Y creo que ese tema que nos tocó hacerlo en Cartagena, nos tocó solucionarlo en Cartagena. En Cartagena nos pedían una sombra para el fuerte de San Fernando. O sea, crear una sombra en el fuerte de San Fernando sin poder clavar nada, ni romper nada, etcétera, era un reto absurdo. Es decir, ese fuerte tiene 70 metros de diámetro. Por lo tanto, eso que mostró Ivonne de esa soga, pues fue una de las múltiples pruebas que hicimos, y cómo colgamos, porque lo que se nos ocurrió fue que con unos paraguas podríamos llegar a solucionar la sombra del fuerte. Es decir, con un pequeño paraguas, generar, con muchísimos paraguas, generar la sombra, pero ¿cómo los colgábamos? Fue un tema realmente interesante, mejor dicho. Y fuera de eso nos cayó un huracán que en este momento está cayendo en Cartagena, el mismo huracán, en este momento. Un huracán que cada vez que íbamos a colgar cualquier cosa, se lo llevaba el viento. Por lo tanto, ese tipo de retos en este espacio de cómo hacer una sombra, yo creo que es un tema interesante y hay mucha tela. Total que eso sí exigiría como un trabajo en equipo. El manejo del piso, otra cosa que comentó Raúl.
igual, este piso o este suelo o se podría trabajar y podríamos tener ideas al respecto. Y creo que aquí se va a necesitar como la unión también de todos, y eso sería bueno tenerlo mañana, tener ideas ya de qué están proponiendo cada equipo para cruzarlas y discutirlas y con la maqueta ponerlas en juego. Total que las maquetas, que es otra cosa que ya mostró Ivonne, por ejemplo, para el gran inflable, que era un inflable como de este tamaño, mejor dicho, fácilmente, que había que hacerlo colectivamente. Todo el mundo tuvo que empezar a cortar, como estaban ustedes ahorita midiendo las telas, etcétera, pues a saber cuánto plástico necesitábamos, cuánta cinta necesitábamos, etcétera. Yo creo que ese tipo de ideas mañana las discutiremos, pero también cuando llegue Cirujeda, y vale la pena que ustedes investiguen sobre Cirujeda, quién es, qué hace, qué ha hecho, ¿no? Con Cirujeda hemos trabajado muchísimas cosas. Por lo tanto, él aquí en CAN 60 también propuso ideas y esas ideas las cogió el colectivo, se organizó, como dice Ivonne, y rápidamente el colectivo empezó a producir pues el proyecto que se construyó en CAN 60, que se construyó en 2 días, no sé, no en un día, en 1 o 2 días, ¿no? Entonces, correcto. Y fue una idea que surgió, no sé, cómo exponemos lo que hay adentro, lo sacamos afuera, etcétera. Yo creo que el tema del evento es clave también, diseñar el evento. Como lo explicó también Ivonne, en Cartagena nos tocó pensar, y la gente que teníamos en Cartagena era complicadísima. Era gente que no quería saber nada, como acá, por ejemplo, seguramente no quieren saber nada del museo, y cuando ustedes van a entrevistarlos o preguntarles o hablar con ellos, con esta gente, pues dirán, no, el museo nada que ver, ¿no? En Cartagena era igual. ¿No? Y desde dónde les interrogas, ¿no? Yo creo que lo que explicaba Ivonne es muy importante. Tenemos la herramienta del proyecto para empezar a interactuar, para interrogar. No solamente, ¿no?, el perseguir a la gente preguntándoles, que ya nos han contado hoy Torrabal, que este barrio está un poco harto de ser un laboratorio, de que todo el mundo les investigue, de que todo el mundo haga doctorados, pero que las cosas no mejoren. Nosotros hacemos un acto que es salir con unos objetos, ponerlos a disposición, ponerlos en carga, ver si funcionan o no funcionan, y como método es mucho más interesante. Seguro que interactuaremos de otra manera. Por ejemplo, los gitanos que teníamos en la escocesa eran complicadísimos. Primero, porque casi no se les entiende nada cuando hablan. Pero segundo, es que vivían y odiaban todo lo que pasaba adentro y no querían saber nada de los artistas. Por lo tanto, es muy similar a lo que está pasando aquí. Es decir, estas skaters, pues posiblemente son como muy violentos, lo mismo que los gitanos no querían saber nada de nada. ¿Y cómo los convencimos? Pues fue poco a poco, hablando con ellos, no fue de un día para otro ni de un minuto, llegando a ver quién era como el líder, diciéndole a usted qué le gusta, cómo hacemos la cosa, planteándole y haciéndoles una propuesta. Oiga, ¿por qué no queremos verlos y que nos canten y que nos bailen? Y una cosa muy curiosa, que funcionó muy bien, y que son estas cosas que al final no son casualidades, ¿eh? Pero claro, él, José, era uno de los que organizaba todo, digamos, las jornadas de cante de flamenco del barrio, ¿vale? O sea, era realmente una persona fuerte en el flamenco. Entonces, gracias a Raúl, conseguimos un pacto con la Feria de Barcelona para que cuando desmontaban una exposición nos daban material, que es, nos podéis imaginar, una feria de exposiciones cuando se cierra la cantidad de material que sale ahí. Y conseguimos 4 elementos de unos 20 centímetros de alto, de 2x2, blancos, unos cajones perfectos, que era una caja de resonancia para el zapateado increíble. Cuando lo vio José, dijo, ¡buah! Yo quiero tocar encima de esto, ¿no? O sea, le hicimos atractivo su actividad. Entonces, eso también
es interesante porque también das algo, ¿no? De interés a quién le vas a pedir que colabore, ¿no? Entonces, conseguir ese tablao de calidad fue un detonante también de la relación, ¿no? Me gustaría añadir también un comentario que creo que lo interesante justamente de este ejemplo es, volviendo a una cosa que ha dicho Ivonne antes, no era hacer algo para alguien, era hacerlo con alguien. Es decir, vamos a generar un evento multicultural en el cual van a pasar cosas distintas. Va a haber como cultura española, va a haber cultura colombiana y va a haber la cultura gitana. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que te puede servir? Y ahí es la pregunta que se lanza, ¿no? Es lo mismo yo creo que tenemos que conseguir aquí, es decir, que no montemos algo y que de repente aparezcamos el día 9 con algo que nadie entiende, que puede ser interesante o no, pero que mucha gente del barrio lo verá como algo extraño, como una actividad más extraña de tantas que pasan aquí, provocadas por muchos agentes. Yo creo que lo que tiene que conseguirse realmente es que haya una implicación de los agentes durante todo este proceso, que se sientan partícipes, como los niños o los chavales que estaban construyendo este umbráculo, ¿no? en Boca Chica. Ese para mí es uno de los grandes retos que tenemos dentro de la complejidad que es este barrio. Y para terminar me gustaría como resumir en 2 palabras todos los proyectos que ha explicado Ivonne. La primera es acción táctica, es decir, son proyectos tácticos, son proyectos muy pensados, son proyectos que lo que buscan es, con muy poco, conseguir el máximo impacto. Y el segundo es que son catalizadores, es decir, por mucho que esto dure 2 semanas y que el evento sea un día, es algo que tiene muchísimo recorrido. Y este es el reto, y solo se consigue con intensidad, como muy bien ha explicado Ivonne. Entonces yo creo que a partir de aquí es esta discusión que hemos empezado durante estos 2 primeros días y que tiene continuidad en las 2 siguientes semanas. Lo vais a pasar bien, seguro. También vais a tener vuestros momentos de duda total, pero va en el lote. Pero creo que realmente el proceso merece mucho la pena, como veréis. Siempre ha merecido la pena. Por lo tanto, este año seguro que volverá a merecer la pena. La otra cosa que es interesante es lo que puede venir después de esto si lo llevamos a la Bienal Iberoamericana en México, ¿no? Es decir, y la verdad eso es una oportunidad también interesantísima, que es una invitación que tiene la Bienal a arquitectos de cabecera para hacer una presentación de lo que se hace estratégicamente en México. Por lo tanto, este proyecto además, como ya les comentaba, tiene una posibilidad de continuidad, que creo que una de las claves está en ustedes y la capacidad que ustedes tengan de detectar, como se ha hecho en otras oportunidades, las relaciones que podríamos tener con ciertas líderes o personas claves de la comunidad y que ustedes vayan entrando allí, ¿no? Como se hizo con Monse, como se hizo con estas personas, que entrar a la casa de unas personas acá en el barrio no es nada fácil, ¿no? Y lo hicieron. Total que hay un tema de actitud que ustedes tienen que tener para ver cómo detectan y con quién creen ustedes que el proyecto también podría tener pues un qué y un para qué, ¿no? Y un quién, con quién lo hacemos, ¿no? Cada proyecto debe buscar como esa relación, no que sea… Un cómplice. ¿Ah? Es que conseguir Los cómplices. cómplices, sí. Y también os quería decir que más allá, digamos, de la continuidad que podamos tener en la BIAU, ¿no? Esto tiene muchísimo sentido para vuestra carrera profesional. Va a estar ahí muchísimas más veces. Por ejemplo, antes cuando se explicaba el caso de Dolors, de la persona mayor que vive aquí al lado, en realidad, vive en la calle Ferlandina, enfrente de donde estamos trabajando ahora, parece un caso concreto, una señora mayor que vive sola, que necesita un ascensor, ¿no? Como algo que no tiene más recorrido. En Barcelona hay 90.000 mujeres mayores que viven solas. No, y eso es 1 de cada 7 viviendas de Barcelona. Y todo el Raval Tiene decía 650.000 que viviendas. el 30% de los habitantes del Raval es situación dolosa. Sí, sí. Bueno, o sea que, aunque parezca que trabajamos desde abajo, desde cosas pequeñas, desde cosas particulares que no se repiten, en realidad estamos tocando cosas que son muy centrales y que nos van persiguiendo luego durante toda nuestra carrera. Bueno. Mil gracias, Ivonne. No, yo el jueves vuelvo a aparecer por aquí, ¿eh? De hecho, me vais a ver varias veces. Buenísima la conferencia. Y bueno, sí. Mañana vamos a conocer el CCCB precisamente y el MAGBA. Total que mañana va a ser un momento también bastante interesante en la mañana de entrar a los dos
instituciones claves de este lugar y de este barrio y de esta ciudad, y que la conozcamos, ¿no? Total que mucho ánimo. Creo que vale la pena que los grupos empiecen a trabajar muy fuerte esta noche, la verdad, para poder tener ideas, dibujos concretos, maquetas. La maqueta escala 1:50 que Donet está planteando me parece que es fundamental, y ahora estaba pensando si se puede crecer un poco para que se vea un poco más de espacio, no solamente ese pedacito, sino si podemos de pronto pensar que se le añade un módulo, esa maqueta podría crecer un poco más y coger un poco más el contexto, aunque estamos en el barrio y estamos en el lugar. Hacer una maqueta para poder plantear relaciones de pronto es interesante. Ahí hay 2, 3 plazas, esta obviamente, y creo que una maqueta como que se vaya articulando en pedazos a los que el grupo que está haciendo la maqueta, valdría la pena echarle cabeza a eso. Una sugerencia que hago con respecto, pensando un poco en el espacio, ¿no? Qué bueno volver a escuchar expresiones como echarle cabeza, ¿eh? Este tipo de cosas, Carlos. Bueno, disfruten, ¿eh?